Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer el último proyecto de joyería navideña. Vamos a utilizar DVDs como siempre y ahora voy a hacer este otro diseño. También se ve muy navideño. Mide 5.5 centímetros de largo y es papel cuadriculado, entonces por si quieren calcarlo les va a ayudar mucho. También vamos a utilizar cintas decoradas con motivos navideños. También se les conoce como washi tape. Aquí ya tengo mis DVDs listos, son sobrantes de otros proyectos y están limpios y separados, o bueno, separados y limpios. Y voy a auxiliarme de esta plantilla de círculos. Si se fijan, es un círculo que tiene de diámetro 3.1 centímetros, que serían 31 milímetros. Y lo utilizo para trazar los círculos y que me queden más derechitos sobre los DVDs. Igualmente tenía esta otra plantilla y curiosamente se adaptó a una de las formas. Les juro que no fue planeado. Ya cuando estaba buscando mis plantillas encontré esta y vi que tenía precisamente esta especie como de ovalitos. Y pues bueno, ya que trazamos, vamos a recortarlo. Como recordarán, los DVDs son de dos capas. Nosotros las separamos para poder trabajarlos más fácilmente. Entonces es fácil cortarlos y puedo utilizar tijeras normales. Aquí ya tengo mis piezas cortadas, las estoy acomodando. Y si vemos que tienen muchas imperfecciones, podemos limarlas con una lima de uñas. La cinta que voy a utilizar tiene varios patrones, no es igual en toda la cinta, entonces voy a ubicar la que me guste más y es la que vamos a utilizar. Va a ser la que tiene cuadros rojos, o bueno, líneas rojas con verdes y que forman cuadrados. Voy a cortar dos secciones. Y no se preocupen por el resto, no se va a desperdiciar, lo podemos fijar nuevamente. Esa es una de las características de la cinta washi tape, que se puede reposicionar muchas veces. Voy a utilizar cola loca, que este es un pegamento de contacto muy fuerte, tiene un nombre técnico que acabo de googlear, se llama cianoacrilato, por si quieren comprarlo o adquirirlo. Y para facilitarme un poco la vida voy a fijar mis piezas en una pieza de cinta adhesiva o masking tape. Voy a aplicar mi pegamento sobre los círculos que cortamos y posteriormente voy a pegar mi cinta. Esto para que quede reforzada la unión y que no se despegue fácilmente. Hay que cubrir bien toda la superficie. Y presionamos. Traten de no dejar la mano o el dedo por mucho tiempo en el mismo lugar, ya que se les puede pegar un poquito. Vamos a dejar secar por unos minutitos, no mucho, tal vez unos 2 o 3. Y ahora voy a despegarlo de mi masking tape para poder recortar los excedentes. Lo estoy haciendo con estas tijeritas que en teoría son de precisión, pero pueden utilizar cualquier tijera que tengan a la mano. Voy a fijar nuevamente mis piezas en el masking tape y ahora vamos a aplicarle pintura a las otras piezas. Van a ser color rojo y verde y es pintura acrílica. Las estoy poniendo en este godet y voy a utilizar esta esponjita. Es una esponjita cosmética, es la que usamos para maquillarnos. Y pues yo encuentro que también es muy útil para las manualidades, para aplicar pintura. Damos golpecitos sobre cada una de nuestras piezas y podemos ver cómo se va adheriendo el color. Podemos dar una o dos pasadas o las que quieran para que se vea más opaco e intenso el color. Hago lo mismo con el color verde. Y una vez que secaron mis piezas podemos proceder a aplicar resina de tipo UV. También se puede utilizar la resina epóxica. La única diferencia es que la resina UV es la que reacciona con la luz ultravioleta y la epóxica viene con un endurecedor o bueno, catalizador, y esa seca sin necesidad de lámpara después de 6 horas.
pero como yo soy un poquito desesperada, no quiero esperar 6 horas, por eso utilizo la resina de tipo V, pero pueden utilizar la que tengan a la mano o la que encuentren en las tiendas, porque sí es difícil de conseguir la resina V. Nos aseguramos de que toda la superficie quede bien cubierta de resina con un pincelito con punta de silicona, o también podemos utilizar algún palillo. Aquí ya están mis piezas cubiertas. Voy a utilizar un poquito de calor con esta antorcha de cocina para eliminar las burbujas. Y ahora esta es la lámpara de la que les hablaba. Esta es de luz ultravioleta. Es la misma que se utiliza para la manicura, para las uñas. Y yo uso 2 ciclos de 120 segundos para que endurezcan. Aquí ya están mis piezas completamente endurecidas. Si vemos que quedaron algunas rebabas, podemos quitarlas con una lima de uñas. Las voy a acomodar en la disposición que quiero que queden. Y vamos a hacer pequeñas marcas para saber dónde hacer perforaciones. Voy a pegar mis piezas pequeñas nuevamente en un masking tape. Esto para facilitarme la manipulación y también para evitar posibles, pues no accidentes, pero para que sea más fácil manipularlas y no se me resbalen y por querer detenerlas me termine agujerando una uña. El taladro que estoy utilizando es un Dremel. Es pequeño y es muy fácil de utilizar para trabajos finos como las manualidades o la joyería. Y ahora voy a utilizar este pegamento de la marca E6000 para fijar los postes de los aretes. Presionamos y no hay que aplicar demasiado porque luego después hay que quitar mucha rebaba. Y vamos a dejar secar por un par de horas. Ahora olvidé que después de fijar el poste hay que agregar resina para endurecerlo, entonces voy a cubrir los hoyos que hicimos previamente para que no se riegue la resina, es decir, para que no se filtre por esos hoyitos y se termine batiendo el lado bonito. Y pues vamos a aplicar la resina. Esto va a asegurar que los postes no se van a despegar. Aplicamos nuevamente nuestra luz ultravioleta. Y ahora despegamos los masking tapes. Obviamente los hoyos se volvieron a tapar, entonces hay que volverlos a hacer. Aquí ya tengo mis piezas circulares listas. Vamos a unir todo con arillos. Me voy a auxiliar de este anillo de apertura de anillos, anillo de apertura de aros, creo que se llama, y estas pincitas. Y pues vamos a ir insertando cada una de nuestras piezas. Recordemos que el círculo debe de llevar 4 especies de barbitas de colores. Así es como se ve el primero y así es como se ven nuestros aretes ya ensamblados. Tienen bastante movimiento. Algo que tal vez no me gustó tanto es que la cinta que utilicé es algo translúcida. Hubiera preferido que fuera un color más sólido, pero de cualquier modo se ven muy bonitos. Y así es como se ven los aretes ya puestos y se ven bastante navideños. Me gustó mucho el detalle de las cintas washi tape o bueno, cintas decoradas, ya que le da como un estilo un poquito más pulcro, diría yo. Se ven más derechas las líneas, francamente no me hubieran quedado tan derechas. Y pues bueno, puede ser este diseño, puede ser cualquier otro diseño de cinta decorada que ustedes encuentren y lo pueden agregar a sus aretes navideños. Y pues bueno, esto ha sido todo por el video tutorial de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.